Estos son los 10 ejercicios. Digo, a como yo los resolví o como los he resuelto. Vuelvo a repetir, hay diferentes maneras de resolverlos, ¿sí? Parecidas si quieren entre todos, pero algunas cosas van a llegar a cambiar por la lógica, ¿sí? Van a ver que a lo mejor yo me brinqué algún paso, pues para hacerlo con menos líneas, pero aún así va a funcionar. Ok, empiezo. Entonces, el primer ejercicio, el enunciado dice, dada una cantidad en pesos, obtener la equivalencia en dólares, asumiendo que la unidad cambiaria es un dato desconocido. La unidad cambiaria es el precio del dólar. Entonces, yo aquí le puse ejercicio 1, así se va a llamar. Ok, definí dos variables, peso y dólar. No definí una tercera donde iría el resultado porque se puede mandar a imprimir de manera directa el resultado de la operación. Ok, entonces me pide aquí o muestro que teclee el valor del dólar, se lee el valor del dólar, ya se almacenó, hago lo mismo, tecleo la cantidad de pesos a convertir, leo el valor del peso o los pesos que quiero convertir y ya no estoy haciendo inmediatamente aquí la operación de proceso, la estoy haciendo aquí abajo cuando imprimo el resultado. Entonces le digo escribir los la cantidad que quiera, aquí va a ser el valor del peso, convertidos en dólares son, y aquí automáticamente hago el resultado. Podrían haber puesto aquí resultado por igual peso entre dólar. Es lo mismo, entonces en vez de imprimir aquí esto, imprimiría la variable R, que es el resultado. Yo lo que hice es, la quité para hacer una línea menos. Es el objetivo nada más. Si lo ejecuto, Ah, vamos a poner que está 21.50. Si yo quiero convertir 100 pesos, me dice que son 4 dólares con 65 centavos. Así funciona. Entonces la unidad cambiaria es este, o el peso del dólar, y los pesos a convertir son estos. Ok. Así se resolvía, o es una manera de resolver el ejercicio número 1. Voy con el ejercicio número 2. El ejercicio número 2, el enunciado es leer un número y escribir el valor absoluto del mismo. Entonces nada más voy a definir una variable que se va a llamar num o n o número, como ustedes gusten llamarla, y le voy a poner como real, es decir, un número con un tipo de dato que me permita almacenar números con punto decimal, o sea, un real. Entonces ahora le voy a decir nada más teclea un número, el número que el usuario quiera, ya sea positivo o negativo, y mismo caso que el anterior, ya no estoy asignando a una variable el resultado del valor absoluto, lo estoy mandando a imprimir de manera directa, ¿sí? Para ahorrarme una línea. Entonces le digo el valor absoluto de el número que sea es, y esta es una función que propia de PCInt que obtiene el valor absoluto de un número o ¿sí? Un valor, ¿sí? En este caso va a ser la variable. Si yo lo ejecuto, tecleo un número, vamos a poner un número negativo, 9.58, el valor absoluto es 9.58. Recuerden que el valor absoluto es dejar un número sin signo, ¿sí? Ese es el valor sí, sí. absoluto. Si lo hago con un número positivo, pues obviamente me lo va a dejar positivo. ¿Se pudo haber hecho sin la función? Sí, nada más tenemos que haber preguntado si es positivo o negativo. Si es positivo, se imprime tal cual. Si es negativo, para convertirlo a positivo, ¿qué tendríamos que hacer para convertir un número negativo en positivo? ¿Cómo, perdón? Si quieren convertir un número negativo en positivo, ¿qué operación hacen?
Lo multiplico por uno, por -1. Correcto. Entonces, lo pudimos haber hecho aquí sin la función y entonces hubiéramos preguntado, si el número es negativo, imprímelo por -1 y imprime el resultado. Si no hubiera sido negativo, significa que es positivo, ¿cierto? Y entonces nada más lo mando a imprimir tal cual. Así que ahorita lo hacemos para que vean cómo se haría ese resultado o el ejercicio 2 sin la función absoluto. ¿Sí? Bueno, me recuerdan, pues no se me olvida. Ok, Sí, sí, sí. vamos a hacer ahora cómo quedaría el 3. El 3 dice que la presión, el volumen y la temperatura de una masa de aire se relaciona con la fórmula masa es igual a presión por volumen entre temperatura más 460. Esa es una fórmula que ya existe. Entonces declaramos aquí declaré cuatro variables: presión, volumen, temperatura y masa. Como real, o sea, variables que me permiten almacenar números con punto decimal. Entonces mis datos de entrada o mis valores de entrada van a ser la presión, el volumen y la temperatura. Ese el usuario los va a definir. Después, aquí sí estoy haciendo todo el proceso, asignando a la variable masa el resultado de la operación de presión por volumen entre temperatura más 460. Ahora, ¿por qué lo estoy poniendo entre paréntesis? Para que la computadora o el programa, en este caso, haga esta operación y aquí me devuelva un valor con esto. Y ya luego hace esta operación y también me va a devolver un valor. Y al final va a dividir el valor que obtuvo de aquí entre el valor que obtuvo de aquí. Entonces, ya una vez que obtuvo el resultado, me dice el valor de la masa de aire es, y mando a imprimir el valor de la variable masa, que es el resultado que se obtuvo. Lo ejecutamos. Vamos a ponerle aquí, no sé, 25. Introduce el valor del volumen. Vamos a ponerle 123.8. La temperatura vamos a ponerle 29.2 grados. Y entonces me dice que el valor de la masa de aire es 6.32. Es el resultado. Ya lo hizo. Bueno, continúo. Voy con el cuarto ejercicio. Sí. Calcular el número de pulsaciones que una persona debe tener por cada 10 segundos de ejercicio si la fórmula es las pulsaciones es igual a 220 menos edad entre 10. Ok. Este 10 es las pulsaciones que yo quiero estar evaluando. Bueno, entonces aquí nada más voy a definir dos variables. La edad, que es lo que me necesitan para saber la edad de la persona, y las pulsaciones, que es donde yo voy a almacenar el resultado de esa fórmula. Mi dato de entrada aquí es la edad del usuario o la edad de la persona. El proceso es esta fórmula o aplicar la fórmula. Y la salida es mandar a imprimir el resultado de las pulsaciones, que es lo que me están pidiendo como salida. Si yo lo ejecuto, tecleamos la edad, vamos a poner una persona de 21 años y me dice el número de pulsaciones cada 10 segundos de una persona de 21 años es de 19.9 pulsaciones por cada 10 Por segundos. decir, Entonces, eso es lo que hace. Bueno, vamos con el quinto ejercicio. Que estos ya fueron los primeros cuatro los hicimos aquí. Pero ya a partir del quinto ya se quedaron para que lo resolvieran. Entonces, si se calcula el nuevo salario de un obrero, si obtuvo un incremento del 25% sobre su salario anterior. Esto es una operación muy sencilla de hacer,
que es de lo más común. Si a ustedes les aumentan en un porcentaje su sueldo, pues lo que tienen que hacer es multiplicarlo. Ok, entonces definimos dos variables: salario, que es el salario normal que yo tengo, y luego una variable que se llama nuevo sal o nuevo salario, como le quieran llamar. Ok, como real, es decir, con puntos decimales, que me acepte valores con punto decimal. Mi dato de entrada es el salario, o sea, lo que yo gano normalmente, y luego le estoy diciendo nuevo sal o nuevo salario va a ser igual a salario por 1.25. ¿Alguien me podría decir por qué lo estoy haciendo por 1.25? Bueno, porque en el ejercicio decía que calculáramos ya el salario más el aumento. Ajá. Pero entonces, ¿por qué lo Y estoy haciendo porque así? si pusiera solamente el punto 25, solamente estaría calculando el aumento y no el salario más el aumento. Exactamente. Bien, lo voy a hacer aquí. Entonces sería... Ok. Voy a... Bueno, lo voy a hacer primero como lo hice acá. Lo voy a ejecutar. Vamos a pensar que una persona gana, vamos a hacerlo, 1000 pesos. Es un ejemplo nada más. 1000 pesos. ¿Cuánto sería el 25% de 1000 pesos? 250. 250, ¿no? Entonces, tu nuevo salario con el incremento del 25% es 1250. ¿Sí? Una manera de hacer la operación es cuando ustedes multiplican un valor por 1.25, le están aumentando el valor, ¿sí? A lo que ya tenían más el 25%. Si yo a este lo voy a quitar el comentario y lo voy a dejar así, me tiene que dar nada más, de hecho me tiene que dar exactamente lo mismo. Si yo le pongo 1000, ahí está, es lo mismo. Estoy haciendo la misma operación, nada más que aquí es entre comillas un poco más larga y aquí es más resumido, más corta. Entonces aquí le estoy diciendo salario, que es los 1000 pesos, más el salario por punto 25. Entonces lo que me devuelve esto, nada más lo que está seleccionado, son 250, porque a 1000 por punto 25 le va a dar 250. Y ya luego lo estoy diciendo, bueno, a los 1000 que tenías, súmale lo que tienes, lo que te dio la multiplicación, que serían 250. Entonces por eso me da 1250. Entonces son dos maneras de resolver este ejercicio, ya sea con esta operación o con esta. No importa cuál sea, pero el resultado les va a dar lo mismo. Tal vez ahí habría otro proceso y si les da el mismo resultado, es correcto. Eso no importa. Vamos con el ejercicio número 6. Este está un poquito más largo. Dice, en un hospital existen tres áreas: ginecología, pediatría y traumatología. El presupuesto anual del hospital se reparte conforme a la tablita que ven ahí. Entonces, al área de ginecología le dan 40% y traumatología y pediatría les dan 30%. Estas tres juntas dan 60%, dan 100%. Entonces, vamos a declarar aquí cuatro variables: ginecología, para guardar el resultado de ese porcentaje; traumatología, pediatría, y esta que se llama pre es para el presupuesto que dan anual, ¿sí? Ahí se va a asignar el presupuesto que le van a asignar al hospital o al lo que sea. Entonces mi dato de entrada es el pre, que es el presupuesto. Y después tenemos que sacar de ese presupuesto el porcentaje o la cantidad que le va a corresponder a cada área. Entonces tenemos ginecología, va a ser el presupuesto por punto 40, y luego traumatología es lo que tenga la variable presupuesto por punto 30, y para pediatría se hace exactamente lo mismo. Ahí
está. Y ya luego nada más mando a imprimir las tres variables. Si yo lo ejecuto, vamos a ponerle 1.000.000. Y entonces, si lo hago con 1.000.000, pues me va a dar que a ginecología le van a dar 400,000 pesos, a traumatología le van a dar 300,000, no, perdón, 30, 3, 4, Sí, 5, 6, 300.000. 300,000, sí que está cambiando el cero. Y a pediatría también 300,000. Si sumamos 400,000 más 300,000 más 300,000, ¿cuánto me tiene que dar? 1.000.000. Pues el millón. Entonces es una manera de corroborarlo. Ahí está. Entonces sí está funcionando el programa. ¿Sí? Si lo hacemos con otras cantidades, vamos a ponerle 2.500.127, por ejemplo. Y entonces ya me da diferentes cantidades. ¿Sí? Pero de que lo tiene que hacer, lo tiene que hacer. No importando la cantidad. Que la cantidad es un valor desconocido, o el presupuesto es un valor desconocido. A partir de ahí ya se sacan los porcentajes. Ok, vamos con el séptimo ejercicio. Ok, el dueño de una tienda compra un artículo a un precio determinado y nos piden obtener el precio en el que lo va a vender para obtener una ganancia del 30%. 30%. Esto es muy parecido a la del salario. Entonces tenemos un producto de precio de compra y luego otra para el precio de venta. Mi dato de entrada es el precio en que yo lo compré. Por ejemplo, vamos a pensar que el dueño de una tienda va a vender Coca-Cola de, este, no sé, ¿cuánto cuesta la de 650? Como 14 pesos, ¿no? Como 14, 15, ¿no? Por ahí. No sé, la verdad yo no tomo coca, pero bueno, 15. por ahí así anda. Ok, entonces ellos lo deben de comprar a un precio menor pues para ganarle, porque si no, pues ¿de qué sirve? Entonces, es el precio de compra y ya luego el precio de venta es lo que tenga el precio de compra por 1.30. Es el mismo principio. Se pudo haber hecho también así. Es la misma operación. Es similar a la anterior. Vamos a hacerlo para que vean. Entonces, y ya bueno, al final mi salida sería imprimir el precio de venta. Si lo corremos, vamos a pensar que a lo mejor compraron en 11 pesos. ¿Sí? Si lo para ganarle 30% a ese producto, lo tengo que vender en 14,30. Entonces así lo sacan. Entonces vamos a pensar que si así fuera el de la coca de 650, entonces a lo mejor ellos lo compran a 11 pesos o 10 pesos cada botellita, ¿no? Entonces para que le ganen un porcentaje, pues le tienen que aumentar. Ese aumento es el porcentaje que le van a sacar. Así se saca. Si lo hacemos de la manera, bueno, con la otra fórmula o con el otro proceso, me tiene que dar exactamente Lo mismo. lo mismo. Ahí está. Es similar al del salario. Ok. Vámonos con el ejercicio número 8. Aquí es el del corredor que los lunes, miércoles y viernes corre una misma ruta y toma el tiempo de cada día. Al final nos piden que saque el promedio que saca en una semana cualquiera. Entonces aquí declaramos cuatro variables. La variable del lunes, del martes, del miércoles y el promedio. Entonces, mis datos de entrada son, o los valores de entrada son los 3 días de la semana, lunes, miércoles y viernes. Después, el proceso es sacar el promedio. Recuerden que para sacar el promedio se suma y se divide entre el número de elementos o variables que son, en este caso son 3. Entonces va a sumar
lunes, miércoles y viernes, y luego lo divide. Ahora, ¿por qué lo pongo entre paréntesis? Por el orden de precedencia. Recuerden que siempre va a ser más importante multiplicar y dividir que sumar y restar. Entonces, si lo dejáramos sin paréntesis, divide Dividiría el promedio de viernes viernes, entre 3 y divide después viernes entre sumaría. 3 y luego a eso le suma lo de lunes y miércoles y me da un resultado completamente diferente. Entonces, así se hace. Y al final mi primer promedio. Vamos a hacerlo. Vamos a poner aquí, no sé, a Juan ocurrió 32.8 minutos. Vamos a ponerle 30.1 y ya el viernes estaba más cansado. Vamos a ponerle que corrió 29.8. Si yo le doy un enter, en promedio corre en la semana, corre 30 minutos, ¿no? Más o menos, pero Ujú. corre en promedio 30 minutos. Ok, así se resolvía el 8. Vamos con el 9, que está más divertido. Aquí hay que pensar más. Ok, dice que 3 personas deciden invertir su dinero para fundar una empresa. Ojo, no dice cuánto dinero, simplemente van a invertir. Cada una de ellas invierte una cantidad distinta, es decir, no sabemos cuánto va a invertir. Obtener el porcentaje que cada quien invierte con respecto a la cantidad total invertida. Entonces, si hay 3 personas y una persona pone, no sé, 5,000 pesos y la otra pone 1,500 y la otra pone 3,000, pues hay que ver qué porcentaje puso cada una, ¿no? Del total. Entonces yo aquí, en este caso, yo declaré 6 variables. Per 1, per 2 y per 3 va a ser la cantidad o va a almacenar la cantidad que puso cada persona. Y por 1, por 2 y por 3 es aquí se va a almacenar el porcentaje de cada una de las personas. Entonces mis datos de entrada son las cantidades que va a meter o que va a aportar cada persona. Y luego el proceso, hay varias maneras de hacerlo. ¿Sí? Yo estoy aquí haciéndolo de una manera más resumida. Entonces el porcentaje 1 va a ser lo que tenga la persona 1 entre, esto es la suma de los 3, porque me están pidiendo la cantidad total invertida. Entonces forzosamente tengo que sacar, para sacar el porcentaje tengo que sacar el total de todo. Esto es muy parecido al del hospital. Y luego por 100, ¿por qué por 100? Pues porque es el 100%. Hago lo mismo con con la persona 2 y con la persona 3. Y al final, como salida, ponemos lo que aportó, el porcentaje que aportó cada persona. Si lo ejecutamos, pues vamos a ponerle aquí, vamos a poner que puso, no sé, vamos a poner 5,500 pesos. Y la otra persona puso 1,700, 1,700. Y la tercera persona puso 2,300. Entonces, ahí están los porcentajes de cada uno. Entonces, la persona 1, como fue la que aportó más, por lógica, su porcentaje es más alto, ¿sí? Casi el 58%, ¿sí? La persona 2 puso 1,700 pesos, fue poquito, entonces puso por lógica 17%. Y la tercera persona puso 2,300 pesos, fue un 24%. Si sumamos esos 3 porcentajes, ¿cuánto me tiene que dar? 100%. 100% o 100, ¿sí? Así se resuelve. Podrían haber puesto también, porque hay gente que lo hace, aquí podrían haber puesto una variable que se llame total y aquí hacen per 1 más per 2 más persona 3 y ya está. Y entonces aquí en vez de poner esto, ¿qué iría? Total. Total.
Es exactamente lo mismo. Aquí simplemente yo me estoy brincando un paso, pero es lo mismo. Ok, pero es exactamente lo mismo. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda, Carlos? Pues no, de hecho sí le voy entendiendo un poco. Creo que es algo que ya había visto, porque me resulta familiar. Sí, esto no, digo, son ejercicios están entre comillas básicos. ¿Sí? Bueno, David, ¿dudas? No, no, le ¿No? digo, profe, que hasta ahí todo iba bien. Donde sí se fue complicado fue en la En 10. el 10. Ok, bueno, vamos con el 10. Entonces, antes de ver el 10, les voy a poner lo del tema de hoy, que son las estructuras condicionales, para que para que le puedan entender con más facilidad qué es lo que hace el ejercicio 10 o cómo funciona o cómo se tiene que resolver. Le llaman estructuras de control condicional. ¿Por qué se llaman condicional? Porque dependiendo la condición o la expresión, hacen una cosa u otra. Ejemplo, si ustedes tienen dinero, o sea, van al súper, por ejemplo, a comprar algo a la tienda, y tienen dinero para algo más, pero les sobra y quieren comprarse algo más, si tienen, vamos a pensar, si tienen un extra, se compran algo. Si no lo tienen, no se lo van a comprar. Están tomando una decisión o están condicionando la compra de ese extra dependiendo de algo. ¿Sí? Así funciona. Bueno, entonces, ¿qué es una sentencia sí? O en inglés le llaman if. Dice, permite decidir ejecutar o no una instrucción o un bloque de instrucciones. Ok, entonces va a decidir si se hace o no una cosa. ¿Cómo es la estructura? Es sí, aquí va la condición, ahorita vemos cómo se hacen las condiciones. Entonces, en el caso del PCIN se pone entonces. Dependiendo del lenguaje de programación, puede ir el entonces o no, pero obviamente en inglés. Ok, y aquí va instrucción o bloque. Puede ser desde una instrucción, o sea, una cosa o varias cosas. Dice, un bloque es una secuencia de instrucciones o de cosas que se tienen que hacer y la condición está formada por una expresión booleana. Una expresión booleana es, como vimos la clase pasada, es la que lleva los operadores relacionales. Entonces puede ser mayor, menor igual, igual o diferente. Entonces, ¿cómo se vería en el diagrama de flujo? En el diagrama de flujo se vería algo más o menos así. Entonces aquí viene, bueno, va bajando el flujo del diagrama, ¿sí? Aquí va una expresión o la condición, la pregunta o como le quieran llamar. Y normalmente va a depender mucho puede decir sí o puede ser no. Si esto es verdadero, el flujo del diagrama sería hacia algo. Y si fuera no, ya sea que vaya hacia acá o también se puede ir por acá, como quieran. Eso es indistinto, pero ya depende del programa. Entonces, lo que va haciendo es que va a evaluar si se cumple, que haga una cosa. Y si no se cumple, que haga otra cosa o que no haga nada. Hay tres sentencias sí o if. Es el sí normal, el sencillo que es como este. Hay otro que se llama sí, si no o sí o if else, que es si no se hace una cosa, haz otra. Y luego hay uno que se llama el sí anidado, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces el sí, si no o if else en inglés, y se permite decidir entre ejecutar una instrucción o un bloque y otra instrucción o otro bloque de instrucciones. Su sintaxis es así. Entonces tengo sí, aquí va una condición, entonces haz esto. Y si esto no se cumple, que haga lo que está aquí abajo. Esta condición, tanto en la anterior como en esta, siempre lo que se ejecuta aquí, esto es lo verdadero. O true, o un, o uno, ¿sí? Verdadero tiene que ser para que esa instrucción es lo verdadero. Cuando esta condición es verdadera, hace lo primero. Y si no es verdadera, ¿qué hace?
La de La abajo, segunda. la segunda. Si recuerdan, los que utilizaban la sentencia o la función si en Excel es similar. La función si en Excel hace una cosa, hace una pregunta, si se cumple, hace lo verdadero, y si no se cumple, hace lo falso. Es exactamente lo mismo. Aquí está el ejemplo. Entonces aquí tenemos una condición, ponemos verdadero. Bueno, si esta condición es verdadera, hace esto, y si fuera falsa, o aquí sería un no, sería un sí. Si es sí o verdadero, hace una cosa. Y si esta condición no es verdadera, hace lo del otro lado. El no también puede ir abajo, o puede ir aquí, o el sí puede ir de este lado, del lado izquierdo, y el no del lado derecho. Eso va. Cuando se hacen a mano no hay tanto problema. Cuando se hacen con programas, a veces ya algunos programas para hacer diagramas ya traen especificado que el sí es de un lado y el no es de otro lado. Pero bueno, eso ahorita no es tan relevante. Okay. Y hay otro que se llaman solución con condiciones compuestas, o también le llaman un sí anidado, es decir, un sí dentro de otro. Y ahora quiero que se fijen en este lo vamos a hacer ahorita, o más adelante. Sí, Dice, creo que yo sí hice el ejercicio 10, puse sí, tú no, hiciste un puse sí otro. dentro de otro. Sí, sí, sí. Ok, y se utilizaron condiciones compuestas son como estas que están aquí, miren. Esas son condiciones compuestas, ¿sí? Esta es una expresión y luego esta es otra. Este es un operador este, lógico, es el i, entonces este y este. Ahorita lo hacemos con el de los números. Ese aquí lo saqué de como si fuera lenguaje. ¿Sí? Ok. Dice, primero comparamos en este caso me están pidiendo comparar tres números y que me diga cuál de ellos tres es el mayor. Entonces, aquí lo que estoy haciendo, entonces tengo el número A, el número B y el número C. Entonces pregunto si A es mayor que B y A es mayor que C. Por lógica el número mayor es A. En caso de que no sea eso verdadero, ¿qué tengo que hacer? Tengo que volver a hacer otra pregunta y preguntar si el segundo número es mayor que el primero, si esto es mayor y mayor que el segundo. Si fuera cierto, el segundo es el mayor. Y si no, hago la misma pregunta. Voy a preguntar si ahora el tercer número es mayor que el primero y si es mayor que el segundo. Si se cumple, pues el número mayor es el tercer número. Y aquí no lo puse o no está, pero ¿qué pasaría si los tres números fueran iguales? Pues se tendría que abrir otro, ¿no? No, si, o sea, si ninguno, si ni el primero es mayor que los otros dos, ni el segundo ni el tercero, por lógica son iguales. Entonces me Igual. tendría que decir los tres números son iguales. Entonces aquí podría ir un falso, o de este lado, como ya ninguna es verdadera, pues no me queda otra más que decir que los tres números son iguales o el número es el mismo para los tres. ¿Sí? Ahorita lo vemos. Ok. Calcular el total que una persona debe pagar en una llantera si el precio de cada llanta es de 800 pesos, si se compran menos de 5 llantas. Ojo ahí, porque hay que analizar la pregunta o cómo va a ser la condición. Con menos de 5 llantas cuestan 800 pesos. Y de 700 pesos si se compran 5 llantas o más. Ok. ¿Cómo lo resolví yo? Entonces yo puse total. Aquí en la variable total yo voy a guardar lo que yo voy a pagar o lo que el usuario va a pagar. Y número de llantas es ¿cuántas llantas compró? Una, dos, tres, cuatro, las que sean. ¿Sí? Ok. Entonces mi dato de entrada es el número de llantas. Ok. Ahora, ¿qué estoy haciendo aquí abajo? Poner la condición. Estoy haciendo la pregunta. Entonces quiero que preguntes o evalúes si el número de llantas es menor que 5. Lo estoy haciendo aquí con esto primero. Ahorita cambiamos la condición
si fuera al revés. Entonces, si fueran menores de 5, o sea, de 4 para abajo, entonces el total es el número de llantas, lo que haya tenido por 800. Entonces, si yo compré 3 llantas, ¿cuánto voy a pagar? 2400. 2.400 pesos. Si compré 4, me pagaría 3.200. ¿Sí? 3200. Ok. Si compro 5, ¿cuánto pagaría? 3500. ¿Por qué? Porque ya ahí se cumple la condición de que Exactamente, porque como aquí ya compraste 5, 5 ya te las dan a dice 5 es 700. menor que 5. No, 5 no es menor que No, 5, son iguales. Entonces, como esto es falso, hace lo de aquí abajo, hace esto. Ok. Entonces, pregunto, ¿el número de llantas es menor que 5? Si me dice que sí, va a ser esto. Si me dice que no, va a ser lo de acá. Hacer operación. Y al final de cualquiera de las dos condiciones, sí, de cualquiera de la condición, tengo que mandar a imprimir lo que el usuario va a pagar. Lo vamos a hacer y luego lo hacemos paso a paso para que vean cómo funciona. Ok, aquí vamos. lo puse, profe, y se ve ya tan fácil. Yo estuve como 2 horas viendo entre tutoriales y las funciones para que Sí, más o menos me diera el resultado. ajá, digo porque no has practicado esto, pero ya una vez que le agarras la onda, esto es fácil. Ok, lo voy a correr. Ok, vamos a pensar que la persona compró 3 llantas. ¿Cuánto tiene que pagar? 2400. Ahí está. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 3, aquí hay un 3, número de llantas tiene 3. Entonces, 3 es menor que 5. Sí. Sí, Y entonces tiene que hacer esto que está aquí. Eso es lo que tiene que hacer. Ay, ok. Lo voy a volver a correr. Vamos a poner que compró 6 llantas. ¿Sí? Entonces, como son 6 llantas, dice 6 es menor que 5. no, No. Esto me dice que no. Porque 6 no es menor que 5. Entonces, se tiene que hacer esto que está acá abajo. Porque esto es lo falso. Como esto no se cumple, como este resultado es booleano, me dice falso. Como es falso, tiene que hacer lo de abajo. Entonces me dice que voy a pagar, como son a 700 pesos, entonces como compró 6, va a pagar 4.200 pesos. Si yo, si yo pongo 5, que el usuario haya comprado 5, ¿cuándo tiene que pagar? 3200. No, 3500. ¿Por qué? ¿Cuál hizo? Porque ¿La de la, 800 o la de 700? la de 700 hizo el sí no, porque 5 no es menor a 5. Ok. ¿Qué pasaría si aquí le ponemos menor y... A ver. Ah, aquí me lo hizo así. Así lo poní, sí, yo también estaba. Sí. Ok, no había visto, es que antes lo ponía así, con el igual. Ok, ¿qué pasa si yo le pongo menor o igual que 5? Te las cobraría 800. Vamos a ponerle 5, ¿no? Sí, ¿Ya vieron? Pagué más. ¿Sí? Hace rato lo hicimos con nada más menor y pagábamos 3.500. 3500. Y ahora estamos con 5, estamos pagando 4.000. Es decir, está tomando en cuenta de 5 para atrás. Y como lo estaba originalmente, mira, sí, como estaba originalmente, así ya me está respetando el precio de 800 pesos. Entonces aquí le podemos poner 5 y ahora sí ya. Ok, ahora, podríamos hacer la condición de otra manera.
tomando en cuenta esto. Entonces, si el número de llantas mayor o igual que 5, ¿qué tendría yo que cambiar aquí? El porcentaje, bueno, en vez de ser de 800, multiplicarlo por 700, Y aquí abajo el de 800. 800. Y tiene que darme exactamente el mismo resultado. Ok. Entonces, si yo lo corro, entonces con 3 llantas, ¿cuánto era? 2400. Ahí está. ¿Sí? Pregunta, ¿cuántas llantas compraste? No, pues compré 3 llantas. Ah, bueno, entonces 3 es mayor, aquí le dice, ¿3 es mayor o igual que 5? No, Falso. falso. Entonces hace lo de abajo. Vamos a hacerlo con 6 llantas. Entonces dice 6 es mayor o igual que 5, como está aquí. Verdadero. Dice es verdadero, entonces lo verdadero es, tiene que hacer esto. ¿Sí? Y al final, obviamente, manda a imprimirlo. Vamos a correrlo paso por paso para que vean cómo lo hacen. Entonces recuerden que paso por paso Es el, ahí en los piecitos. el programa va haciendo te va diciendo lo que va haciendo aquí. Vamos a ponerle aquí explicación con detalle. Ok. Entonces si aquí le doy comenzar, empieza el algoritmo. Vamos a avanzar un paso. Y aquí abajo me va definiendo las variables. Avanzamos un paso, avanzamos otro, me manda el mensaje y aquí se queda esperando a que nosotros le pongamos un valor a la variable número de llantas. Entonces vamos a ponerle 3. ¿Sí? Le damos un enter. El valor ingresado se almacena en número de llantas. Avanzamos un paso. Y ahora fíjense, dice, se evalúa la condición para sí entonces número de llantas mayor o igual que 5. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tiene el número de llantas? 3. 3. Entonces él ya evaluó si 3 es mayor o igual que 5. Entonces, como no lo es, hace lo de abajo, dice el resultado es falso. El resultado de aquí del número de llantas es falso. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Se asigna o se evalúa la expresión asignar número de llantas por 800. El resultado es 2400. Y el resultado se guarda en la variable total. Y termina de hacer el sí o la pregunta. Y al final me tiene que mandar a imprimir el resultado de la variable total. Dice, se muestra en pantalla el estado total a pagar es. Ahí está, 2400. Así funciona. Vamos a volverlo a hacer, pero ahora, esto ya lo vimos, esto ya. Ok. Vamos a ponerle que ahora compró 6 llantas. ¿Sí? Damos un enter, avanzamos un paso. Y entonces, ¿cuál tiene que hacer? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. El de arriba, porque es verdadero. De hecho, aquí dice, se evaluó la condición para sí entonces número de llantas mayor o igual que 5. Y entonces, aquí me dice, el resultado es verdadero. Se sigue por la rama del entonces. Entonces, ahora sí, entonces, hace esto. La que está seleccionada, ¿por qué? Porque es la que es verdadera. Entonces, avanzamos un paso. Es 4200. Se guarda en total. Se sale del sí o se sale de la pregunta. Y al final me dice el total a pagar es de 4200. Ok, ahí está. Así funciona el sí. Hago una pregunta y dependiendo el resultado de esa pregunta, que es verdadero o falso, hace una cosa o hace otra. Así funciona el sí. Así se resolvía o se resuelve este ejercicio. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ¿No? ¿Carlos? No, no, no. no. ¿No? Ok, bueno.
digo que lea dos números y los imprima de forma ascendente. Entonces, ¿cuáles son los datos de entrada? Los datos de entrada serían, pues, número uno y número dos. Exactamente. Y la operación lógica sería preguntar cuál es mayor, si el primero o el segundo, ¿no? Sí, O de los dos cuál es el mayor. Y la salida es mostrarlo de forma ascendente. De forma ascendente es de menor a mayor. Ok, vamos a hacerlo aquí. Vamos nuevo. Voy a poner aquí ejercicio 11. Bueno, entonces aquí vamos. Ok, entonces, definir. Vamos a ponerle N1, N2. Porque a lo mejor podemos poner números con punto decimal. Ok, después aquí vamos a poner si queremos poner aquí escribir. Leer N1 y luego aquí podemos, si quieren copiar, lo pueden copiar para no escribir tanto. Ok, ya está. Ok, bueno, ahora tenemos que hacer la pregunta, ¿cierto? Entonces, para sí, hacer la pregunta, aquí de este lado, donde están los comandos, aquí viene el sí entonces. Lo voy a poner para que vean cómo lo hace solito. Entonces aquí está. Me explica qué hace. Entonces primero tenemos que poner la expresión lógica, o sea, la pregunta. ¿Cómo quedaría la pregunta? ¿Cómo comparan si un número es mayor que otro? pues pondría la variable n1, Ajá, el símbolo de mayor mayor. y a la variable ¿No? n2. Entonces voy a preguntar si el número uno es mayor que el número 2. Ok. Si eso es verdadero, ¿qué tengo que hacer? Me dice que los tengo que imprimir de forma ascendente. O sea, de menor a mayor. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué imprimo primero y cuál no? Pues si aquí cumple la función sería n1, Uno. Vamos a poner aquí una coma. una coma, Vamos a poner un espacio. Vamos a poner una coma aquí, si quieren. Y luego N2, ¿no? n2. Ok. Y si no fuera verdadero, Pues sería, ahora sí, pondríamos el mismo texto, pero en vez de n1 pondríamos n2. Y aquí en vez de n2 pondríamos n1. a ver, vamos a ver si funciona. Entonces vamos a hacer combinaciones con los dos números. Vamos a ponerle un 3 y luego un 6. ¿Qué pasó ahí? Los puso de mayor a menor. ¿Qué está mal entonces? ¿En qué nos equivocamos? ¿En la condición, o sea, la pregunta, o en cómo se imprimen? En cómo se imprime, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, David? Bueno, pues no sería tanto equivocarnos en eso, sino faltaría como expresar cómo lo pondríamos. Ok. La pregunta, o a regresarme al ejercicio. Sí, sí, Dice, sí. pseudocódigo que lea dos números, esto ya lo tenemos, y los imprime en forma ascendente, es decir, de menor a mayor. Este lo vamos a cerrar. De Entonces, menor a mayor. Entonces nos equivocamos en el signo del De sí. mayor.
¿En este? en ese. ¿O nos equivocamos aquí? No, así en el de escribir, porque nos Fíjate. pide de menor a mayor. Entonces, estamos preguntando si N1 es mayor que N2. Entonces, N1 tenía un 3, ¿cierto? Sí. Sí, Hace rato le pusimos 3. Vamos a volver a correr. Habíamos puesto un 3 y luego un 6. Así como está, tendría que imprimirme el 3 y el 6, ¿cierto? Porque son ascendentes. sí, Entonces estamos, ahorita que yo le dé enter, internamente va a preguntar, ¿el 3 es mayor que el 6? va a ser falso. Falso. Entonces, ¿qué hace? Se va al de abajo, ¿no? Como Sí, es falso, me vas a decir, imprime el 6 y luego el 3. Pero como sí. queremos que me imprima primero el 3 y luego el 6, ¿qué tendría yo que cambiar aquí? Entonces, fíjense, 6 y el 3. ¿Qué se tiene que cambiar? Luego de la, Aquí el de abajo de la podríamos condicional. cambiarlo aquí así, miren. O podríamos cambiar la pregunta. También la posición del signo, ¿no? ¿La posición de qué, perdón? Del signo en el sí, si hubiera sido al revés, sí Ah, los sí, hubiera. también. Fíjense. O sea, ese es el punto de esto. Hay que ver cómo voy a estructurar la pregunta y dependiendo de la pregunta es cómo va a reaccionar. Ok, vamos a hacerlo así ahora. Ahorita ya cambia así. Vamos a ponerle igual un 3 y un 6. Ahí está, ¿cierto? Ya me lo cambió. Sí, Ok, vamos a hacerlo al revés. El 6 y luego el 3. Perdón, el 3. Me lo está haciendo otra vez. O sea, ahorita está funcionando bien. Vamos a cambiarlo como tú dices, David. Entonces aquí iría el uno, el 2 como estaba originalmente, ¿cierto? sí. Y aquí el uno. Dices que hay que cambiar esto. Sí, ese. ¿Por qué lo cambiamos? Por el menor. Correcto. Entonces, vamos a hacerlo. Entonces ponemos un 3 y un 6. Ahí está. Entonces dice, N1 que tiene un 3 es menor que 6. Sí. Y entonces, ¿qué tiene que imprimir? 3 y el 6. O hace lo primero. Sí, Si lo ejecutamos ahora sí, si lo ejecutamos al revés, era un 6 y un 3. Entonces, N1 ¿cuánto vale ahorita? 6. 6 y N2 vale 3. Dice 6 es menor que 3. ¿Sí o Falso. no? Es falso. Entonces, como es falso, tiene que hacer la segunda. Y entonces le vamos a dar un enter y ahí está. Ahora, ¿ya vieron cómo sí es importante ver cómo vamos a estructurar la pregunta? Sí. La pregunta es esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Es parte del razonamiento. Esto es mucha lógica, hay que razonarlo. Ah, mira, lo tengo que hacer así. Si hace esto, si la pregunta me devuelve una cosa, tiene que hacer esto así o asá, dependiendo. ¿Sí? Ok. Carlos, ¿tienes alguna duda? No. Seguro. Sí, bueno, no hasta ahora. Ok, bueno. Ese es uno de los que vamos a hacer ahorita. Ok. Entonces ya quedó este. Vamos a hacer, a ver, uno. Ok, vamos a hacer el 2 y luego nos vamos a aventar el 6 para que vean el sí anidado. Ok, vamos a hacer esto. Dice, en un almacén se hace un 20% de descuento a los clientes cuya compra supere los 1,000 pesos. ¿Cuál será la cantidad que pagará una persona por su compra? Ok, aquí cuáles son mis datos de entrada o cuáles van a ser los datos de entrada. Pues sería la cantidad de pesos de compra Ajá. y el 20%. No, pero el 20% ya es fijo.
O sea, ese no, ese ya sabes que lo tiene que hacer. Entonces mi dato de entrada aquí nada más serían Los pesos sí, gastados en la la compra. cantidad de compra, ¿no? El total de la compra. ¿Cuál sería el proceso? Sacar el Pues descuento, sería, ¿no? ajá, Bueno, el sería proceso proceder sería preguntar si la cantidad es mayor de 1000, o te tiene menor. que hacer el descuento. Y si no, vas a pagar tal cual como es. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Vamos a darle de nuevo. Bueno, entonces vamos a poner aquí, definir, vamos a ponerle compra, que ahí vamos a guardar lo que compró el usuario, la cantidad. Vamos a ponerle total, que va a ser el total a pagar. Ok, ponemos aquí escribir. Oh, ¿de cuánto es tu compra? Le Listo. falta cerrar las comillas, dice. Ah, sí, cierto. Gracias. Ok, vamos a poner aquí compra. Ok, ya está. Este sería mi dato de entrada. Ahora, tenemos que hacer la pregunta, ¿no? Según el Sí, enunciado, dice, voy a tener el 20% de descuento si mi compra o si la compra supera los 1000 pesos. Entonces, voy a hacer una pregunta aquí con el sí entonces, o lo pueden hacer a mano. Sí, ¿cómo sería la pregunta? compra Ajá, es igual o mayor a mayor o la igual cantidad de 1000. a 1000 pesos. Es decir, si tengo 1000 o más, ya. Si tengo 999.99, no me lo van a respetar. Ok, entonces aquí le ponemos entonces. Ya solito me puso el fin sí. Ok. Si es verdadero, ¿qué tengo que hacer? Sería la operación de 1000 menos el 20%. Ok, a total le voy a asignar ¿qué? ¿El compras? No, el total. No, perdón, compra menos compra Compras por 20, por por punto 20. punto 20. Entonces, compra por punto 20 es el descuento del 20% y se lo voy a restar a lo que tenga compra. ¿Alguna vez hicieron esto así? Y les va a dar un resultado, pero se los va a dar negativo, abusados. No lo hagan. Entonces sería compra, que es el número mayor, menos. Ok, ahí está. Y si no es mayor de los 1000 pesos, tengo que poner. Si no, ¿qué haría? Total va a ser igual a compra. Ya no voy a hacer la resta. Simplemente a la variable total le voy a asignar lo que yo voy a pagar. ¿Qué tengo que poner al final? Ok, ¿vamos bien? Sí. Ok, entonces lo vamos a correr. Ok, vamos a ponerle que una persona compra, vamos a ponerle 1000 pesos. Ahí está, ¿no? Sí me está Sí. respetando el descuento. Vamos a volverlo a hacer con, vamos a ponerle 1250. Ahí está. Me está respetando el
el El descuento, 20%. el 20% de descuento. Vamos a ponerle 999.99. Ya no lo está haciendo. O es lo que voy a pagar. Porque nunca llegó a 1000. ¿Sí? Se quedó así a un centavo. A un centavo, sí. Y aún así a un centavo no lo respeta. Vamos a ponerle una cantidad menor. Vamos a ponerle 520 pesos. Voy a seguir pagando 520 pesos. Así funciona. ¿Sí? Es importante siempre estructurar bien la pregunta o condición. Ok. ¿Hasta aquí con una duda con ese? No, No. No, no, no. Ok. no, todo bien. Bueno, vamos con... El 6 No, había dicho. Dijo había ejercicio 6. el 6. Ok. Dice, leer tres números diferentes e imprimir el número mayor de los tres. Ok. Ya se lo había explicado hace rato en la presentación. Aquí lo vamos a hacer. Dice, ¿cuáles son los datos de entrada? Pues número 1, 2 y 3. Ok, me piden tres números. Ok. Las operaciones, tengo que hacer varias preguntas. Entonces tengo que estar preguntando por... O tengo que estar comparando los números entre ellos mismos para ver cuál es el mayor o si son iguales. Y la salida es que me tiene que decir cuál es el número mayor de los tres o si los tres son iguales. Lo vamos a hacer y voy explicando. Entonces vamos a darle aquí nuevo. Ok, vamos a poner aquí definir n1, n2, n3 como real. Ok, vamos a poner escribir. No, vamos a poner segundo. Ok, esos son mis datos de entrada. Sí. Ok, bueno, vamos a ir haciéndolo. Lo voy a hacer aquí con este, para que le vayan entendiendo. Entonces, primero lo que se tiene que hacer, tenemos que evaluar el primer número con el segundo y luego tenemos que comparar el primero con el tercero. ¿Cómo lo hago? Entonces voy a preguntar si n1 es mayor que n2 y aquí ya vienen lo de los operadores lógicos y n1 mayor que número 3. El- es- Ahorita lo vemos con la tabla de verdad. Sí, Ok. sí. Entonces, si resulta que el número 1 es mayor que el 2 y que el número 1 es mayor que el 3, por lógica, ¿qué significa? Que uno es el número más grande. N1. Ok. Y si no, si el número mayor no es N1, ¿qué tengo que volver a hacer aquí? Otra Volver a abrir pregunta. Tengo que volver a sí, sí. preguntar. Entonces aquí voy a volver a preguntar si... Ahora voy a preguntar si el número 2 es mayor que el número 1 y el número 2 es mayor que el número 3. 3. Si resulta que eso es verdadero, esto lo vamos a copiar aquí para no estar escribiendo, el número mayor es el N2. segundo. Perdón, el segundo. N2. Ajá. Ok. Y si no, tengo que volver a hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que voy a preguntar? Si N3. N3 es mayor que N1 y N2. Exactamente. Si el número 3 es mayor que el número 1,
o que el número 2, no importa. Y si el número 3 es mayor el número 2. 2. Si eso resulta verdadero, por lógica que es, N3 es el número más N3 grande. es el mayor. Y si ninguno fuera mayor que otro, ¿qué significa? Que son iguales. Ojo, no se está poniendo mayor igual en ninguna, porque entonces ahí ya haría otra cosa, ¿sí? Ya me diría que si son iguales, entonces ya no entraría. Hasta la tercera, o hasta la Sí. cuarta, me diría que el número 1 es mayor, ¿sí? Entonces me está diciendo que cuál de los tres es el mayor, por eso nada más se pone mayor. Lo vamos a correr para que vean cómo es que funciona. Entonces vamos a ponerle, bueno, vamos a ponerle 1, 2 y 3. ¿Cuál es el mayor? El tercer número. Ok. El número mayor es 3. Ok. Lo vamos a volver a correr. Vamos a ponerle 3. Vamos a poner otros números. Este. 7, 6, 1. ¿Cuál es el mayor? El número 1. Ah, Bueno, no, o sea, número 1 de la asignación que le pusimos. ya, dije, no, el 7, ¿no? Sí, El sí, 7 es el sí. mayor. Ok, el número 7 es el mayor. Entonces, vamos a volverlo a hacer. Que ahora el segundo. Vamos a ponerle 10, 20 y 5. ¿Cuál es el mayor? El 20. El 20. Ok, ya lo va haciendo. Ok, vamos a poner que todos son iguales. Hoy es 14. Los tres números son iguales. ¿Sí? Sí lo está haciendo. Ok, lo vamos a correr paso a paso para que vean cómo funciona. Esto que hice aquí, o que se hizo aquí, es el sí anidado, es decir, un sí dentro de otro. Fíjense la estructura. Hago una pregunta, si es verdadero, hace algo. Si no, hago otra pregunta y si esa pregunta es verdadera, tiene que hacer algo. Si no, hago otra pregunta y así me voy. ¿Cuántos sí anidados puede haber? Puede haber los que ustedes quieran. Obviamente ya de 20 ya es muy complicado, pero desde que se puede hacer, se puede hacer. Ok. Lo vamos a ir corriendo paso a paso y bueno, no voy a poner ahorita la explicación. Vamos a hacerlo aquí así. Este, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a comenzar. Ok. Ok. Ahorita se queda esperando que yo ponga un número. Vamos a poner el... Díganme un número, el que ustedes quieran. 8. 8. Ok. Carlos, un número. 20. 20. Yo voy a poner el tercero. Ok. Vamos a ponerle aquí un 16. Tiene que entrar el segundo, ¿no? Porque el segundo número, o N2, es el mayor. Entonces, fíjense. Se brincó el... Hizo este. ¿Vieron cómo lo hizo? Sí. Preguntó aquí y como no se cumplió, se lo brincó porque esto me daba falso. Entonces esto no lo hizo. Y dice, bueno, entonces ahora como esto es falso, como esto es falso, tengo que hacer el falso de esta pregunta o de la primera pregunta. Y vuelvo a preguntar, ¿esto cuánto daba? Esto daba verdadero, porque 20 es mayor que 8, sí. Y 20 es mayor que 16, sí. Entonces hace este. ¿Quieren que lo vamos a hacer o no? ¿O les quedó claro? No, quedó claro. Quedó ¿Quedó claro, claro? quedó claro. Ok. Sí. Bueno. Eh, uno más y ya nos vamos.
Ok, vamos a hacer el 5. Dice leer dos números y tengo que preguntar si son iguales. Si son iguales, los tiene que multiplicar y obviamente tengo que mostrar la multiplicación. Si el primero es mayor que el segundo, que los reste. Y si no se cumple ninguna de las otras dos condiciones o las otras dos preguntas, ¿qué tiene que hacer? Me tiene que sumar o mostrar la suma de los dos números. Entonces es muy similar al anterior, bueno, parecido al anterior. Vamos a hacerlo aquí. Nuevo. Entonces, ¿cuántas variables debo definir? Dos, el número 1 y el número 2. Ok, número 1 y número 2. Podrían definir también el de la suma. Vamos a brincándolos para no hacerlo tan largo, ¿sí? Ok. Vamos a poner aquí escribir. Uno. Ok. Esos son mis datos de entrada, ¿sí? Sí, sí, Ok. sí. ¿Cuál sería el proceso? Igual la Yo función sí. tengo que preguntar, ¿no? Lo voy a hacer sin los de aquí del lado derecho, ¿sí? Lo voy a hacer a mano. Entonces tengo que preguntar si, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es la primera pregunta? Tengo que preguntar si son iguales primero. Entonces, ¿cómo pregunto si un número es igual a otro? Con el signo de igual. Si el número 1 es igual al número 2, entonces voy a escribir n1 por, Por el 2. por n2, ¿sí? Si son iguales, los tiene que multiplicar. Si no, ¿qué tengo que volver a hacer? Volver a preguntar. ¿Qué tengo que volver a preguntar? Según aquí el enunciado, tengo que preguntar si el primer número es mayor que el segundo, los tiene que mostrar restados. Entonces tengo que preguntar si n1 es mayor que el segundo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? La resta, ¿no? N1 menos N2. Tengo que escribir la resta. Y luego dice, y si no, los tienen que Que lo sumar. son. Entonces aquí iría, fíjense, aquí iría, si no, entonces me dice, si son iguales, multiplícalos, que ya se hizo aquí. En caso contrario de que de que el primer número sea mayor que el segundo, ¿qué tiene que hacer? Los, Restarlo. los restos. Y si no se cumple ninguna de las otras dos, pues nada más los voy a sumar. Sumar. Lo vamos a ejecutar. Entonces vamos a probar que las tres cosas las haga. Entonces vamos a poner un 5 con un 5. ¿Cuánto me tiene que dar? 25. Ok, sí está haciendo eso. Vamos ahora a forzarlo a que entre a la segunda. Entonces vamos a ponerle un 5 y un 3. Entonces va a preguntar, ¿5 es igual a 3? No. No. Entonces, como es no, se va a ir al si no o al primer si no y tiene que ahora preguntar si el primero es mayor que el segundo, que en ese caso sí va a ser. Entonces, ¿qué me tiene que mostrar como resultado? 2. 2. Ahí está. Y vamos a ponerle un 3 y un 8. ¿Cuál tendría que ser? El último sumarlos. Ahí está. Dice, ¿3 es igual a 8? No. Entonces, el primer escribir no lo hace, o lo primero no lo hace. Después se va al segundo y pregunta,
¿El 3 es mayor que el 8? No, tampoco es. Ah, pues como no es, entonces, bueno, si no lo es, haz la suma. Entonces va a sumar 3 más 8. Y ahí está.